Luego de la trascendencia que tomara la serie Espartanos en la televisión argentina, decidimos hablar con Gastón Tuculet, exjugador, integrante de Los Tilos, profesor de educación física, carpintero, padre y hacedor de una historia que tuvo que ver con la inclusión a través del rugby en los institutos de menores de nuestra región. Casi no hay que preguntar, como si sus más que entendibles reparos para la charla fueran solo las compuertas de un dique que contiene experiencia, saberes, anécdotas, reflexión y un amor desbordante del que duele, pero que no se mezquina. ¿Qué viviste en ese accionar con gente que Sí. está privada de la libertad, por decirlo de alguna manera? Mira, en realidad eh, no fue el mismo inicio Ujú. que lo que pasó en Buenos Aires, porque yo en realidad trabajaba, yo había vuelto a trabajar después del fallecimiento de Juan Pedro. Yo tenía yo trabajaba con tenía carpintería, Ujú. estaba alejado de la educación física formal, porque yo siempre estuve entrenando en el club, o sea, Claro. siempre estuve vinculado a lo que es la juventud. Ujú. Eh, y bueno, a raíz de ese hecho no me hacía bien ir a mi lugar de trabajo, no, uno proyecta para sus hijos, ¿viste? Absolutamente. Y bueno, no me hacía mal ir y entonces la única posibilidad que tenía, porque tenía que seguir trabajando, era volver a la docencia. Entonces, volví a la docencia, volví al organismo de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, que yo ya había trabajado ahí, y entré en la Escuela Naval Militar, que ya estaba manejando el equipo de rugby. Un año antes de, mira qué casualidad, porque un año antes había agarrado el equipo de rugby de la escuela. Y entré a trabajar en la Escuela del Servicio Penitenciario, ¿sí? La escuela terciaria. Bueno, pero puntualmente en lo que era el organismo de niñez y adolescencia, entré a trabajar un grupo que se llamaba Vida Dinámica, que hacíamos todas actividades relacionadas a la educación física, con profes de educación física. Y había algo incipiente que estaba arrancando el profesor Ariel Rodríguez. eh, y bueno, cuando me sumo yo, empezamos a darle un poco más de forma. Empecé a buscar apoyo afuera, a los clubes. Empezamos a ir con jugadores de los clubes a participar de la actividad. Y realmente se empezó a armar un proyecto un poco más serio, ¿no? Porque empezamos a poner días de entrenamiento, empezamos a plantear una cancha, empezamos de a muy poquito a involucrar a chicos que estaban en situación de encierro, ¿sí? Y, y obviamente tenés las dos partes, ¿viste? El que dice que está bueno, en ese momento era el 15%, y el que dice que no, que se van a matar, que es, que es el 85%. Sobre todo, no solamente por la problemática en particular, sino por los prejuicios que hay en mucha gente sobre el rugby. Siguen pensando que es un deporte elitista, y la verdad que el rugby hoy es lo contrario. Uno no, o sea, no deja de ser consciente de que todavía hay clubes que son elitistas, como en la sociedad en general, ¿no? Pero en realidad lo que yo he vivido en mi club y lo que vivo en otros clubes que voy, que son, tengo gente amiga o tengo referentes, eh, justamente es todo lo contrario, porque tenemos que remar en dulce de leche para hacer cualquier cosa, para lograr cualquier objetivo es trabajo, 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 y no viene nada de arriba y no tenés apoyo de ningún lado. Y eso fue un poco lo que nos pasó allá. O sea, no teníamos apoyo de ningún lado, eh, eran más palos en la rueda que otra cosa, pero bueno, logramos que nos den un espacio. Y a partir de eso, logramos
empezar a trabajar con los chicos y con las mismas normas que tenemos en el club, ¿no? Y en realidad, cuando los chicos empezaron a entender que las normas eran claras y que eran siempre las mismas, ¿sí? Y que todas las normas que utilizábamos era para el beneficio de ellos, para que puedan pasar un buen momento, para que tengan un momento de paz en ese ámbito en el que íbamos, eh, bueno, le empezaron a sentir el gustito, porque no era algo que pasaba fuera de la cancha de rugby. ¿Sí? El proyecto nuestro en realidad era llevar lo que hacíamos en la cancha adentro de la institución. ¿Sí? Obviamente, creo que nadie creía en nosotros en Te iba a ese decir, momento. de afuera estaba todo lo que contabas hace un ratito. Los pluritos, la cuestión de que es un deporte de contacto, entonces uno piensa que Por eso te digo, o sea, generas broncas. era al revés, pero en realidad, la otra vez me preguntaban, ¿y por qué el rugby sigue siendo así? Y le digo, el rugby lo que ha hecho es realmente es cuidar mucho mejor sus principios. Uh-huh. O sea, no hay otra diferencia con otros deportes. El rugby, o sea, lo único que ha hecho es seguir respetando al referee, porque si no te vas. No, no es mucha, no hay que buscarle demasiada complejidad, ¿me entendés? Sí, sí. ¿A por qué el rugby es así? El rugby se juega de buena fe, porque si el rugby se jugase de mala fe, habría 4 muertos por partido. Entonces vos entrás, puede haber casos aislados, siempre hay casos aislados, pero son casos aislados y se los castiga. Entonces, el tipo que juega el rugby juega con una formación de que no entra a lastimar al contrario, ¿sí? Que no entra a sacarse el veneno de la semana contra el tipo que juega, que le toca jugar. Porque aparte de eso, gane o pierda, después le tiene que servir un sándwich, servir una gaseosa, compartir un momento. Y eso también relaja situaciones y afloja situaciones. Y vos conocés a la otra parte desde otro lugar, no solamente como jugador, sino lo empezás a conocer como persona. Entonces también eso te permite poder entablar una cierta relación. Y en esa gente que los recibe, digamos, en los internos, Sí, o en los chicos que sí, estaban el privados de la periodo de libertad. libertad, sí. ¿Cómo fue la recepción del deporte? Porque digo, Bueno, se me ocurre que como en cualquier lugar de Argentina, obvio. Lo primero es el fútbol. Mira, en realidad yo creo que el rugby tiene algo que es muy positivo, que es el cambio de roles. Porque como ninguno había jugado al rugby, Uh-huh. ¿sí? Es como una tabla rasa, ¿viste? Y que a partir de ahí cada uno empieza a escribir lo suyo. Nosotros teníamos chicos que al fútbol los elegían último y de arquero, que cuando empezaron a jugar al rugby, esos chicos ya al tercer entrenamiento y qué sé yo, los empezaban a elegir porque quizás porque era uno con sobrepeso, que era un gorila, pero que no le al fútbol ni de arquero lo querían poner, y el gordo agarró un día la pelota y empezó a correr para adelante y no lo podían bajar. Entonces, el bate habilidoso del fútbol, que normalmente en la jerga nosotros les decimos que son buenos, son medios cagones, porque viste que tiki y sigo, pero que no me toquen porque me... Bueno, ese flaco, que era el que elegía, ya no elegía otro como él, porque sabía que iba para atrás. Entonces elegía al gordito o al fuerte o al por ahí el más tímido, pero que con la pelota el tipo iba para adelante. Entonces todo ese cambio de roles, ya de movida te cambia todo. Te cambia todo, porque nadie es quien era. O sea, en la cancha de rugby, por la realidad que traían ellos, ya nadie era el que era. Porque el guapito de Pico ya no era más guapito de Pico. Lo apuntabas y se corría porque tenía miedo. Entonces ahí el tipo mostraba que tenía una faceta que tenía miedo. ¿Y cómo hacían? Porque
obviamente ustedes llevan el juego, llevan el deporte y se encuentran con estas cosas. Digo, ese cambio de roles, Mira, ¿podía generar un ruido exterior? fundamentalmente, vos pensás que, aparte de lo que vos decís, estos chicos ya, en muchos casos, venían chicaneados por los adultos, ¿sí? Porque en realidad venían chicaneados por los adultos. No, pero que estos son unos boludos, que el rugby, que quiénes son, que qué sé yo. O sea, era toda una lucha contra el sistema. Sí, claro. Una lucha contra el sistema más que contra los chicos, ¿no? Entonces, el punto nuestro era, primero, que nosotros buscamos un lugar donde estemos en paz, donde encuentren otra cosa, donde realmente la podamos pasar bien y respetarnos entre nosotros, ¿sí? Y ahí sí no había chance. Otra cosa era que el respeto entre nosotros no se podía insultar, no se podía ir con gorrita, que para ellos, viste, la gorra la tienen pegada, y no, porque no, bueno, la próxima, con gorra no venís, pero que mira, no venía al rugby, no se juega con gorra, ¿entendés? No se juega con gorra, así que sacate la gorra. Y por ahí el primer día se iba, y ya el segundo día, viste, aparecía porque veía que los otros se divertían, y venía sin la gorra, viste. Y en realidad, yo creo que utilizamos un poco el viejo sistema que nosotros vivimos en el club, que era que seguramente todos los de mi generación lo vivieron así, que era el del reto y la palmada, ¿viste? El meter la presión suficiente, pero después también felicitar cuando la cosa salía bien. Sí, poner los puntos pero que no sean castigo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esa situación, los flacos no la tienen presente, no está en su diario, en su vocabulario. Lo mismo que no se insultaba, o sea, dentro de la cancha no se insultaba, los entrenamientos te hablo, ¿no? Sí. Porque imagínate que esto fue muy de menor a mayor. Obviamente empezábamos con tocatas, ¿viste? Sin tacle, después íbamos agregando técnica de tacle, íbamos, o sea, hacíamos juegos pasando la pelota para cualquier lado, pero bueno, llegar a una meta y anotar un gol, o sea, un try, bueno, y eso de a poco después lo va llevando al rugby, claro. Pero fundamentalmente apuntando a lo que era la conducta dentro del espacio en el que nosotros estábamos. Gastón, y conseguir lugar, implementos, los permisos, o me imagino Mirá, una cancha pelada, digo, bueno, ¿la tiene cualquier club? Bueno, no era una cancha. Nosotros iniciamos en el centro de Nueva Villa Esperanza, que es en 520, que ahí hay varias instituciones. Entonces, nosotros teníamos 2 veces por semana que íbamos y íbamos pasando por institución, sacábamos a los chicos, en algunos casos los asistentes llevaban a los chicos al lugar, en otro caso los sacábamos nosotros, y nos juntábamos en un espacio con una cancha de fútbol. Claro. Y practicábamos ahí, ¿viste? Bueno, cuando eso fue tomando un poco más de reconocimiento general, todo lo que eran materiales lo donaban los clubes hasta que el organismo nos empezó a comprar material. ¿Sí? Y después nosotros empezamos a llevar a jugadores de los clubes a participar de los entrenamientos. Y eso fue muy interesante porque hacíamos un entrenamiento y hacíamos un tercer tiempo. Entonces nosotros de los clubes, los chicos les pedíamos que lleven algo para tomar y para unas galletitas, ¿viste? Sí. Ese intercambio era muy loco, ¿viste? Primero porque acá hay algo que normalmente piensa la gente, ¿viste? Que es que nosotros llevamos a los chicos nuestros
para que los ayuden a ellos. Y en realidad el pensamiento nuestro era un ida y vuelta. Nosotros queríamos que los chicos, eh, nuestros, del club, vivan esa experiencia. Sí, ¿Entendés lo que te digo? un ida y vuelta absoluto. ¿Me entendés? O sea, porque era enriquecedor, nosotros queremos que sea enriquecedor para los dos. Y lo que pasa es que no hay nada que no diga que cualquiera de los chicos del club, por alguna de esas historias, termine ¿Me entendés? del otro lado. Por eso te digo que para nosotros, toda la gente, viste, decía, ay, qué bueno, van los chicos del club, qué bueno que los chicos del club vayan, porque... Y nosotros llevamos a los chicos del club justamente para que tengan esa vivencia y entiendan cómo que era lo que pasaba. ¿Ves? Y esa experiencia comienza así, no sé si a los tumbos, pero digamos muy precariamente, va avanzando, logra tener continuidad en el tiempo. Sí, logra tener continuidad en el tiempo. Nosotros estuvimos, mientras yo estuve por lo menos, estuvimos más de 3 años. Nosotros logramos, nosotros estuvimos yo personalmente estuve en 3 gobiernos diferentes. Sí. ¿Sí? Empezamos con el gobierno de Scioli, que la verdad que trabajé perfecto, ningún inconveniente, al contrario, viste, cuando vieron que esto tenía una cierta cosa, nos dieron el apoyo básico. Después trabajamos en el gobierno de Cambiemos, ahí realmente nos dieron mucho apoyo, eso ya había empezado a tener ya estaba más encaminado, Claro. estaba más encaminado. ¿Sí? Nos dieron mucho apoyo y bueno, después lo terminaron de destrozar en el gobierno que siguió. Lamentablemente nos terminaron de destrozar todo. Que yo ahí es donde directamente me jubilé, me fui. Pero la verdad, hicimos, yo no me acuerdo si 2 o 3 encuentros con los 5 clubes de La Plata. Los clubes de La Plata llevaban jugadores, los 5 clubes llevaban sus jugadores con juego de camisetas. Sí. Y cuando estábamos allá, hacíamos 5 equipos o 4 equipos con los jugadores mezclados con los chicos nuestros. ¿Sí? Sí. No era enfrentar un equipo con otro, sino que poníamos con la camiseta de los Tilos a chicos del San Luis, de La Plata, de la U, de Albatros y de los nuestros. Claro. Y así cada equipo, con la premisa de que los que tenían que divertirse eran los chicos nuestros. Claro. ¿Sí? O sea que era fomentar que nuestros chicos participen mucho del juego, ¿me entendés? Con ayuda de los otros. Claro. Era como ahora se da en los pumpas, que tenés los asistidores. Bueno, hacerles entender también a los nuestros que el rol que iban a cumplir ahí era otro. Claro. No era el de jugador exclusivamente para ver si jugó mejor, si jugó peor, si hago un try o no. Entonces, eso fue muy bueno, porque por comentarios de los mismos chicos, la verdad era emocionante, viste, que los tipos te digan, profe, viste, la verdad, me sentí como cuando era chico, me sentí como cuando estaba afuera, me sentí, viste, pues nosotros el espacio del rugby siempre decíamos que era un lugar de paz. Sí. ¿Viste? Que cuando nosotros íbamos a los entrenamientos era un lugar de paz, no era un lugar de conflicto, ¿no? Y como un día echaba uno de entrenamiento, porque se había ido a mambo, el flaco al otro día volvía y yo le decía, oh, qué bueno que viniste, qué sé yo, sumate, como si no hubiese pasado nada. Okay. ¿Viste? Como si no hubiese pasado nada. Y eso los flacos lo valoran. Porque también, o sea, otro de las cuestiones que decíamos nosotros era, mire, muchachos, cuando hablamos nosotros, cierran todos el culo. ¿Está claro eso? Cuando hablamos nosotros, cierran todos el culo. Porque cuando nosotros terminamos de hablar, los que cerramos el culo somos nosotros y los escuchamos a ustedes. Entonces, o sea, no es que ustedes no van a hablar, al contrario, van a hablar lo que quieran. Sí, bien pero cada uno se tiene, si no nos escuchamos, no vamos a aprender nunca. Entonces,
Porque lo primero que pasa ahí, viste, es el bardeo, viste, y nadie se escucha. ¿Entendés lo que te digo? Nadie se escucha. Entonces, ¿cómo van a aprender si no se escuchan? Tuvieron un inicio, como contabas, por ahí forzoso, laburado, lo fueron aceitando, lo fueron consiguiendo. Hace poquito, la vez que nos encontramos, un amigo que pertenece a Hindú me contaba que uno de los personajes que iniciaron Claro. esos espartanos tan famosos, el hijo está jugando hoy en el plantel superior de Alumni. ¿Has tenido experiencias de chicos que lograron abrazar el rugby Sí. fuera de ese Mira, en marco? realidad yo la única experiencia que tenemos de esas características, porque después no hemos tenido seguimiento. O sea, al proyecto ese, en realidad, ese proyecto quedó trunco porque en plena ejecución nosotros habíamos armado una cancha de rugby con los chicos. Una cancha con medidas reglamentarias. El proyecto nuestro, si hubiese seguido la misma línea en provincia, el proyecto que teníamos nosotros, que ya habíamos tenido charlas en el Ministerio de Economía, quiero decir, bueno, obviamente con los clubes, con el mismo Plaga, el proyecto nuestro era hacer una cancha de rugby, hacer un quincho, ¿sí? Y que juegue Plaga ahí, que Plaga haga el mantenimiento de la cancha, ¿sí? El organismo se encargó de hacer la cancha, ponerle alambre perimetral con medidas reglamentarias, poner las H's, ¿sí? Y en ese momento nosotros conseguíamos el gasoil para mantener la cancha cortada y todo, marcada, la marcábamos nosotros. O sea, estaba armado el circo para que... Estaba armado todo, todo, porque la intención nuestra era que una vez por semana cualquier división de los clubes juegue de local en ese lugar. Entonces, que los chicos participen de toda esa actividad, participen del tercer tiempo, colaboren para servir el tercer tiempo, para estar con los chicos, que participen del tercer tiempo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Ese en realidad era el proyecto, sumándole el proyecto de Plaga, que como en Plagas nosotros ya teníamos gente grande y gente que algunos ya estaban más o menos bien o tenían alguna empresita de algo, ¿viste? Como para poder que los chicos se conozcan con esa gente para poder tener una salida laboral. Ese era ponerle el rulo y el cierre a todo el proyecto, ¿viste? Bueno, eso quedó trunco, pero nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso en el club, bueno, porque aparte eso después nosotros lo proyectamos a los hogares. Entonces, nosotros conseguíamos, para las vacaciones de verano, conseguíamos colonias en los 5 clubes de La Plata, gratuitas, que llevábamos 45 chicos por día, con almuerzo, con todo gratis, ¿sí? De distintos hogares de chicos, ¿no? Bueno, y esos chicos, algunos jugaban en el club. ¿Viste? Los chicos de Grillito, nosotros los llevamos a jugar al club. Entonces, lo que sí hemos conseguido que una vez adoptaron un par de hermanos, y esos hermanos se fueron, no es Rosario, creo que a Paraná, me parece, siguieron jugando al rugby en Paraná, y una vez mandaron una foto que era espectacular porque tenía la camiseta del club de allá y las medias de los tilos. ¿Viste esas cosas que decís? Sí. Bueno, qué groso. Y ese chico le pidió al juez ponerse el nombre del entrenador de acá, que era Gonzalo Zárate, el entrenador. Pidió que le pongan el nombre de Gonzalo. Vos fijate, decir. Qué profundo. Así que, bueno, eso, viste, lamentablemente quedó trunco porque perdimos las colonias. Con el cambio de gobierno, eso lo tiraron todo para atrás. Que era el ITI, ¿viste? Sí, los prejuicios de siempre. Los prejuicios que no se pueden creer, ¿viste? Y de esa cancha que por lo menos se llegó a formar, o sea, más allá del quincho no,
¿Quedó algo? ¿Tenés idea? Hoy Sí, es... quedaron unos pastizales. Habíamos comprado una bomba para riego, Ujú. todo, una bomba sumergible para riego. Eh, O sea, de ese a- proyecto ya no existe nada. había otro par de H's que las Mm. íbamos a poner en otra institución. Eh, no, destrozaron todo, destrozaron todo. Habíamos hecho un gimnasio, un espacio que estaba abandonado. Hicimos un gimnasio para que los chicos vayan al gimnasio. O sea, que no solamente tengan la posibilidad de entrenar 2 veces por semana, sino que también vayan a ese gimnasio. Eh, que, la cancha la hicimos nosotros con los chicos. Sí, sí, sí. Entonces, que los tipos valoren el trabajo, ¿viste? De, o sea, no, pero esto lo hicimos nosotros, esto es nuestro, lo hicimos, ¿viste? Los pobres sacábamos los panes de pasto de allá, los poníamos acá, sacábamos las piedras, por eso pasó la motoniveladora y quedó así, y eso empezamos nosotros a hacer toda la movida. Claro, sí, que el Un club, trabajo en conjunto. que el club, aunque no sea específicamente el club, es tu casa. Sí, sí. Lo que de chicos hemos hecho todos en el club. Ujú. Y por eso valoramos lo que valoramos en nuestros clubes. Así que la verdad que fue una pena. La verdad que fue una pena porque yo estoy seguro que hubiese tenido eh, muy buena repercusión, que hubiese realmente se hubiese sumado. Tuvimos algunos chicos que iban a entrenamiento, que iban al club, me acuerdo si en menores de 17. Lo que pasa es que era un chino, ¿por qué? Porque ya por los horarios que tiene el rugby de entrenamiento, un permiso para dejar salir, imagínate, era venir también Sí, desde otra 520 desde la del otro 520 lugar. al Claro. fondo, en micro, ¿viste? Sí, sí. La verdad era muy complicado, era muy complicado. Pero con el rugby infantil, nosotros, los del club, los pasaba el micro por la puerta del hogar. Claro. Los levantaba del hogar y de ahí arrancaban. ¿Viste? Cuando realmente estaba bien aceitado, ¿viste? Estaba bien aceitado. ¿Y existe alguna esperanza, vamos a decirlo así, más allá de que, digamos, bueno, vos te hayas jubilado y la cosa siga tránsito, de Eh, que pueda reflotarse, de que pueda armarse? Porque... Mira, la verdad, no creo porque, ¿sabés qué? Hay un tema que es político, ¿viste? Que ya no, o sea, Ujú. te supera a lo que uno con buena voluntad podría hacer. Porque en realidad fue esto, eh, yo, por ejemplo, no soy peronista, ¿sí? Pero yo entré a trabajar en el gobierno de Scioli. Yo trabajé perfecto en el gobierno de Scioli. ¿Entendés lo que te digo? O sea, Sí, sí, no, sí. no, no. Después pasó el gobierno de Cambiemos. Yo no soy militante de nada. Yo soy profesor de educación física que voy a hacer mi laburo. Y en realidad lo que trato de hacer en mi laburo es hacer lo mejor que pueda, en donde me toque estar. Es decir, ¿me entendés? Porque no me gusta ser un plasta, qué sé yo. Yo tenía, o sea, todos me dicen, no, pero vos tienes una empresa. Yo tenía una empresa, yo tenía una carpintería con empleados. O sea, he sido un tipo independiente. Por lo tanto, a mí me gusta generar cosas. Si estoy en el Estado o si estoy afuera, pero porque mi naturaleza es así. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, Como totalmente. lo que te digo de las cabañas. ¿Quién te manda a hacer la cabaña? 1700 kilómetros. Y porque me gusta hacer, ¿viste? Y, decir, y cuando llegué ahí me gustaba hacer, no me gusta ir, dar un poco de clase y chao, ya Y está, ya cumplir. cumplió, ¿me entendés lo que te digo? Para mí hay que darle un valor agregado y como docente, creo que la función del docente no es enseñar una vuelta a carnero. ¿Viste? Para mí la función del docente es darle un valor agregado al educando que te toca, con la gente que te toca trabajar. No solamente viste, que decís, sí, corremos 1400 metros. ¿Qué me importa si corren 1400 metros? Que corren los 1400, pero que de eso saque un aprendizaje. ¿Me entendés lo que digo? Porque si no, es lo que pasa en los clubes. O sea, si vos entrenás a todos igual, viste, yo por ahí siempre digo que la visión docente es diferente. ¿Por qué? Porque yo muchas veces cuando entrenaba me iba más contento porque la división B jugaba mejor que la A. ¿Viste? ¿Por qué? Porque son los muertos.
¿Me entendés? Digo, entonces, si esos tipos luego se dan cuenta que pueden ser mejores, me parece mucho más enriquecedor que los otros que saben que juegan bien, ¿me entendés? Y que tienen un buen partido, que tienen un mal partido, pero porque a los otros les cuesta más. Está bien, pero haces que la situación trascienda el hecho en sí Claro, y bueno, ¿viste? y ahí está metido mucho la visión docente. Claro, eso es lo que, viste, lo que digo yo. Y con estos pibes era eso, era hacerles dar cuenta que ellos podían ser diferentes, que podían ser mejores, que podían tener otras posibilidades, ¿sí? Que el pedir las cosas con respeto no era ser menos macho o más macho, ¿viste? Porque en ese ambiente que se mueven pareciera que vos tenés que ser siempre el malo, que siempre tenés que tener, ¿viste? Y la verdad, las cosas no se logran de esa manera. Entonces, si la idea de ellos era salir de ahí, o sea, con lo que aprenden ahí, es muy difícil que puedan salir y ser mejores. Entonces, uno tiene que tratar de justamente de cambiar eso, ¿viste? Que los tipos tengan ese equilibrio de poder decir, no, pará, no estoy acá adentro, estoy afuera, voy a salir. Bueno, ¿cuáles son las armas que tengo para salir? Son las mismas armas que tenés para cuando estás adentro. Bueno, un poco eso. Y mira, para cerrar, te voy a hacer la pregunta inversa, aunque creo que ya sé la respuesta, pero no importa. El proyecto intentó, yo creo que lo debe haber logrado sin dudas, sobre todo en la extensión de tiempo y con las experiencias que me venís contando. Cuando vos ¿saliste mejor? Yo, por supuesto. Primero, mira, hay dos cosas. Yo entré en un muy mal momento, en el peor momento de mi vida. Me invitaron a ir, porque yo ya había entrado como profe, me invitaron a ir y el primer día fui de vaquero, pullovercito, y miré qué hacían. Porque yo no sabía si me iba a poder enfrentar a esa realidad. Como vi que Ariel lo manejaba piola, automáticamente me sumé. Por lo mismo que te digo, porque soy de hacer, Sí, sí. no de irme para atrás, soy tratar, viste, de meterle.